evita las caídas de los ciclistas. Eso es la proactividad en la búsqueda del inconveniente. No creo que sean mejores que nosotros, creo que llevan algunos años más. Por ahí no lo mencioné acá, a ver si está ahí. Esto es interesante porque esta es una foto de un movimiento de Holanda en la década del 70 que se llamó algo así como dejen de matar a nuestros niños. En holandés no sé cómo se dice, pero había muchos siniestros viales. Los holandeses tenían una cultura de bicicleta, esa cultura de bicicleta fue pasada por arriba por los autos después de la Segunda Guerra Mundial con el capital estadounidense que entra a Europa para la recomposición de Europa después de la Segunda Guerra, muchos autos, muchos chicos muertos en la calle. Los holandeses salieron a la calle a pedir que dejen los autos de matar a los niños. La política, a partir de ese momento, la política pública sobre eso fue recuperar el espacio vial para niños y ciclistas y usuarios vulnerables. El resultado de eso es que desde la década del 70 a hace unos años, Holanda había reducido a un 23% el monto de lesiones fatales que tenía en la década del 70. O sea, solo el 23% de ese monto total. Comparado con Estados Unidos, que también tuvo una gran reducción, pero que solo había logrado reducir a un 50% el número de fatalidades. Y todo eso por y ellos, los holandeses, logran una reducción muy grande en usuarios vulnerables. Casi por último, les cuento algo del trabajo de nuestro grupo de investigación, las cosas que hemos hecho acá en la facultad, como grupo de investigación en la Facultad de Psicología de acá de la universidad. Hemos trabajado mucho en dispositivos de seguridad. Tenía un video muy divertido para eso, ¿lo quieren ver? ¿Sí? ¿Sí? Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, mais vale cumprir o código. Qué gracioso. Sí, el humor es una buena forma de generar prevención, más que el morbo o la imagen así truculenta que suele generar una reacción de defensa de las personas que lo miran y una especie de negación del evento y no aporta nada. Bueno, nosotros estudiamos cosas como el uso de casco y algunas variables psicológicas asociadas al uso de casco. Estamos estudiando uso del cinturón de seguridad. Es muy interesante ver que muy poca gente usa el cinturón de seguridad. Casi la mitad de los conductores usan cinturón de seguridad y la otra mitad no. Eso, curiosamente, es mayor en los conductores profesionales, hasta lo que estamos viendo por ahora. Hemos desarrollado trabajo y bastante en evaluación de conductores, hemos desarrollado instrumentos para evaluar conductores, algunos de estilos de conducción, otros de algún tipo de algún estilo específico, alguna variable específica como es la distracción o las fallas atencionales de tránsito. Hemos trabajado con conductores profesionales, por un lado evaluando condiciones laborales y el impacto de las condiciones laborales en la salud y en la seguridad del sistema vial, y también evaluando cómo la extensión de la jornada laboral impacta en el desempeño cognitivo de los conductores profesionales. Algo que estamos haciendo ahora es trabajar sobre las consecuencias psicológicas de los siniestros en términos de estrés, pero no en siniestros graves, sino en siniestros que pueden ser menores, con consecuencias leves y motoras, pero que igual pueden tener consecuencias en las personas y que pueden llevar, por ejemplo, a que una persona quiera dejar de manejar o desarrolle algún tipo de trastorno de ansiedad o problema por el estilo. Trabajamos en un proyecto muy interesante que acá está como el nombre, que fue el nombre de fantasía, que es un proyecto internacional que traducido significa Caminos Seguros para los Jóvenes, que fue un proyecto muy grande en el que se trabajó en 5 ciudades acá en la Argentina sobre
prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol en jóvenes de 15 a 25 años. Un proyecto muy grande, muy interesante, y ahí estamos elaborando resultados. Aprendimos mucho sobre hasta dónde sirve la educación, hasta dónde no, y colaboramos con organismos por fuera de la universidad, con una ONG como es la Cruz Roja, y aprendimos aparte del trabajo, que por ahí no es un trabajo netamente académico, pero que tiene que ver con la intervención y cómo lograr cambios en algunos grupos específicos. Y estamos trabajando también en elección de medios de transporte y uso de medidas preventivas en medios de transporte alternativo, como es el casco en ciclista. Y elección de medios de transporte, estamos trabajando y colaborando con gente de otras facultades. La psicología del tránsito es una disciplina bastante nueva en la Argentina. El único grupo de investigación que hay en el país es el nuestro. Estamos muy orgullosos de ser únicos. Pero también estamos sumando gente que no nosotros, sino que el tema está generando interés. Y hay gente en Córdoba que está trabajando, hay gente en Buenos Aires que está trabajando, con la que estamos colaborando, y también colaboramos con otros investigadores de otros países. Hemos tenido colaboraciones con gente de España, de Israel, y si hay alguno más que se acuerde, les voy a mencionar porque yo no me acuerdo. Esos son algunos de los temas en los que hemos trabajado. Hay otros, pero no quiero abundar. Y por ahí, casi para terminar, la pregunta sería: ¿qué se puede hacer desde la psicología? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas fueron manifestándose a lo largo de la charla. Una que es muy interesante es la participación en observatorios viales, que es algo que hemos hecho desde nuestro grupo, y hemos colaborado en un observatorio vial que estuvo funcionando en la municipalidad acá de Mar del Plata, que ahora en este momento está como discontinuado, pero estamos haciendo fuerza para que vuelva a arrancar. De hecho está un Marcos Basualdo, que es el coordinador del observatorio en este momento, y hemos colaborado con el observatorio en un momento en términos de generar informes de uso de casco para la ciudad, pero a su vez en ese observatorio había gente de la Fiscalía, que está, no me acuerdo el nombre, Eugenia. Julia. Está Julia, que es de la Fiscalía y que colaboraba también en el observatorio vial. Y bueno, estamos un poco tratando de conectarnos para ver si lo reflotamos. Había gente del sistema de salud, del hospital materno, del hospital internacional, estaba la policía científica, defensa civil. Entonces se estaba haciendo un trabajo muy interesante, y un observatorio no implica solo contar accidentes, sino poder juntar información para diseñar políticas para mejorar el sistema vial de una ciudad. Atención a víctimas, obviamente, los psicólogos tienen mucho conocimiento con respecto a cómo trabajar con personas que tienen algún tipo de problema psicológico. En este caso estaríamos hablando de algún tipo de estrés postraumático, y tendría que ser algún tipo de trabajo muy puntual, y para ese tipo de problemas en particular. Cuando hablo de puntual, hablo de enfocado en ese tipo de problemas, ¿no? Y de hecho hay un interés en eso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial en este momento está desarrollando un programa a nivel nacional de atención a víctimas. Otro área donde podrían trabajar los psicólogos es la acreditación de conductores, que a nosotros nos genera muchas dudas, ¿sí? Porque lo primero que podríamos decir es que no hay herramientas en términos psicométricos muy buenas como para poder medir conductores y decir que a partir de la aplicación de esas medidas alguien está habilitado o no para conducir. Pero es una tarea que se puede realizar, y obviamente a la par mejorar los instrumentos de evaluación. Evaluación de programas de prevención. Los psicólogos tienen mucho conocimiento sobre cómo evaluar, no solo cómo intervenir, sino cómo evaluar. Por ejemplo, generar medidas antes y después, seleccionar grupos específicos sobre los que se basan las mediciones. Creo que eso es un área muy interesante. Vincular con organizaciones laborales, como yo les contaba, nosotros trabajamos con conductores profesionales, y eso generó desde nosotros un vínculo con el sindicato de peones de taxi en un momento, que fue una experiencia muy interesante, que se hizo desde un proyecto de extensión en la universidad. Creo que eso se puede realizar no solo a nivel sindical, sino a nivel de las organizaciones. Hay muchas organizaciones que tienen conductores profesionales y que posiblemente requerirían algún tipo de asesoramiento o intervención en términos psicológicos, manejo de un montón de situaciones que generan en tránsito y que podrían
realizarse desde la disciplina psicológica si el área o esta área se pensara como un área no solo de investigación, sino de desempeño. Y la educación vial, como ven acá, les cambié un poco la imagen, y es una educación vial de ciclistas, no de futuros conductores de auto. Y es un poco eso, los psicólogos lo que sabemos, o lo que podemos saber es que en realidad cuando vas a educar a un niño, vialmente le tenés que dar la educación de las necesidades que tiene y teniendo en cuenta las condiciones psicológicas que tiene para aprender. Y eso podrían hacer tranquilamente los psicólogos en un área que es una demanda constante, la de educación vial. De hecho, en la gestión anterior de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenía un programa de fortalecimiento de la educación vial que suponía que la educación vial tenía que ser un contenido curricular en la educación primaria, cosa que nunca se terminó de concretar. Y creo que con esto terminé. Por último, los quiero invitar a la próxima charla del ciclo de charlas, porque esto continúa, no se termina acá. La charla va a dar Jorge Vizca, que se ve que no aguanto más y se pero bueno, Jorge va a hablar de diversidad sexual, y lo interesante también de la charla de Jorge es que va a participar una terapista ocupacional y van a contar un poco lo que saben y la manera en la que trabajan, y hay algo de interdisciplina ahí que es un elemento muy importante que vemos también para la formación de los profesionales. Y eso es todo. Sí, es 18:30. Sí, es más tarde. ¿Preguntas, comentarios? Qué buena pregunta. Mi evaluación, así a grandes rasgos, es que el Metrobús no es algo primordial para Mar del Plata, como necesidad de transporte en este momento. No veo yo que el Metrobús genere una mejora sustancial en el transporte en la avenida Lulo. Como, no sé, creo que antes, por ejemplo, antes del Metrobús pensaría en hacer un rediseño de las rutas del transporte público. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace unos años que es una encuesta de origen-destino de los viajes que tiene mucha información y que forma parte del plan maestro de tránsito para la seguridad, para la ciudad, perdón, y yo creo que eso se tendría que tener en cuenta a la hora de pensar en políticas, ¿no? El Metrobús, no digo que esté mal en sí mismo, pero me parece que no es una medida necesaria, que hay otras cosas que son más importantes en este momento. Eso, por ejemplo, o sea, además el Metrobús, si yo no me entiendo mal, va a dejar a la costa. Sí. Buenos Aires, Colón. Sí. Colón, Las Vegas. Está bien, pero mantiene el mismo, por ejemplo, mantiene la misma traza de rutas que siempre existió, y que es una traza que no tiene, que hay un montón de lugares que no cubre. Entonces, si vos tenés que pensar en un transporte que sea de equidad de acceso, ya ahí tenés un problema, porque seguís manteniendo el mismo lugar. Creo que hay otras posibilidades más interesantes, tal vez con el mismo presupuesto. Yo diría que no lo hiciera. De hecho, tampoco estaba dentro del plan maestro de transporte para la ciudad. Hay cosas mucho más importantes para hacer, me parece, que mejorarían en mucho el tránsito en la ciudad. Pero tal vez no son tan visibles como el Metrobús. Hace un ratito hablabas de cómo se podía intervenir en el tránsito y que la educación por ahí no tenía una incidencia tan directa como por ahí todo el mundo piensa. Me gustaría si podías Explayar un poco más. Sí. Claro. Bueno, la idea en general es que la educación,
digamos, una idea que está detrás de la educación es la hipótesis del déficit de información. Se supone que, o el supuesto es que las personas no tienen la información suficiente y que por eso entonces se comportan de manera inadecuada o cometen errores en el tránsito, ¿no? Hablamos del tránsito. Entonces, el déficit de información, una de las maneras de cubrir el déficit de información es con información. Entonces vos vas y le das información. Cuando se hacen estudios sobre el impacto de programas educativos, lo que se observa es, en primer lugar, que la hipótesis del déficit de información no es del todo correcta, porque la información está. Si la información no estuviera, cuando las personas son educadas y después del programa evaluás, la persona sabe, o sabe más, por ahí sabe un poco más de lo que sabía antes, pero eso no va directamente, no está directamente relacionado con que se comporte de la manera en que el conocimiento declarativo indica. Entonces después lo que tenés es que los comportamientos de riesgo siguen ocurriendo. Tenés personas que tienen información, mejor información quizás, pero que se siguen comportando igual. Entonces, hay una inquietud con el tema de la educación porque lo que hay detrás de cualquier programa educativo o de cualquier otro tipo de intervención es un monto de dinero que es de un presupuesto, ya sea una empresa privada, pública y demás, que se gasta para obtener un resultado. Y el resultado al parecer no es tal con la educación. No quiere decir que la educación sea mala, pero lo que quiere decir es que la educación no puede ser el principal recurso. El control, por ejemplo, asociado a la educación, tiene mejores resultados, o el control solo. Por ejemplo, mientras mayor número de controles de alcoholemia hay, menor es la cantidad de siniestros que ocurren con alcohol en sangre en los conductores. Porque el control es disuasorio. Después ahí tenés una relación entre el control y la pena, que es otro tema, o sea, cuál es la penalidad que es otro tema que no sé si puedo desarrollar. Pero básicamente es como si, yo lo que diría es que actúan a dos niveles distintos. Por un lado, la educación actúa sobre la conciencia que tenés sobre el tema, sobre el conocimiento y sobre tus actitudes sobre ese tema. Te va a permitir que cambien tus actitudes al respecto, que vos empieces a valorar de otra manera los comportamientos de riesgo, que vos empieces a valorar de otra manera los comportamientos seguros, pero no te va a llevar directamente a comportarte de esa manera, porque hay otros elementos que influyen. Por ejemplo, la influencia social, los pares, lo que los pares esperan de vos, o lo que vos creés que los pares esperan de vos, que es otro tema, ¿sí? O la influencia a un nivel más amplio, los mensajes sociales sobre qué es comportarse de una manera socialmente aceptable. Lo que yo decía un poco en chiste del alcohol, pero es cierto. Hay un montón de publicidad y de información que te dice que cuando salís tenés que beber. Entonces, y casi que no, es muy difícil salir y no pensar en una reunión con amigos con alcohol. La cosa es cuál es la alternativa ahí. Y ahí tenés, el control es antipático, pero entonces tenés que pensar en otras alternativas. El que quiere salir y no quiere ir en su auto, y obviamente va a beber, ¿qué alternativas le das para movilizarse? Y ahí es donde aparecen cosas como el Metrobús. El Metrobús te va a hacer un recorrido por la costa que, por ejemplo, no tiene nada que ver con los lugares de diversión de los jóvenes. Entonces, ¿por qué no pensás en un sistema de transporte ubicado en, no sé, en la costa donde hay bares, y en la zona, en Constitución donde hay bares, y en donde entonces vos le das un sistema de transporte ahí para que el joven se movilice de manera segura? Hubo un tiempo, hace unos 6 o 7 años atrás, que se probó con una línea, Sí. 574 de acuerdo. ¿Cuánto? La 574. Sí. Y esa salía a él, agarraba la costa, agarraba todo lo que era boliche de Buenos Aires, Sí. después salía a Independencia, agarraba Constitución y bajaba hasta Sobremonte. Sí. ¿Y qué pasó? No, pero que hubo 2 veranos. Claro. Bueno. Porque ya después los choferes te negaban todo porque venían todos. Claro, bueno, ahí Yo ni quería pagar boleto bueno, ahí tenés no sé, obviamente cuando pensás las políticas tenés muchas cosas que aprender.
pero son posibilidades. Vos tenés que dar, está bien pagar boleto, el boleto ahora no se paga, hay que tener tarjeta, tenés que tener otra forma. A veces también es involucrar a otros sectores. Yo, por otro lado, creo que la educación tiene el paradigma de que la responsabilidad es individual. Cuando vos hablas de déficit de información y más, la responsabilidad es del individuo. Le das la información, entonces el individuo se tiene que comportar bien. Y si se comporta mal es culpa de él, porque no sabe, porque hace las cosas mal, pero el transporte, ¿sí? O el espacio público de transporte es un espacio que no es solo individual, es social, es colectivo, y donde hay políticas públicas relacionadas con el transporte. Entonces, el tema de la educación también traslada la responsabilidad hacia el individuo, y yo creo que en realidad la responsabilidad es colectiva, y en alguna medida hay una responsabilidad importantísima de quienes gestionan los sistemas de transporte y de movilidad. Y por otro lado, los resultados te dicen que la educación no te alcanza. De hecho, hay algunas cosas que son paradojales con la educación. Y es que en algunos comportamientos de riesgo, cuando vos vas y le contás a jóvenes que por sus características de desarrollo y psicológicas están inclinados a la búsqueda del riesgo, cuando vos vas y les contás lo riesgoso que es algo, los estás invitando a probar ese comportamiento, a hacerlo. Les estás diciendo, acá es un lugar donde vas a poder sentirte a pleno, porque hay por lo que fuera. Entonces, lo que suele suceder a veces en algunos programas educativos o preventivos es que cuando evalúan después de los programas, los comportamientos de riesgo incrementan en lugar de disminuir. Porque es como que abriste una ventana y capaz que para algunos estaba cerrada. Y la constancia tampoco, porque por ejemplo yo trabajo en el área de licencia de conducir y damos los exámenes teóricos. Es una charla de 3 horas. Lo que yo le puedo explicar en 3 horas, el pibe sale afuera, yo le explico la prioridad pasa en la rotonda, la tienen que circular. Después afuera ve todo lo contrario. Todo lo que yo le puedo llegar a decir eso en ese día, lo puede durar 2 días que después ya le está. Ya no lo ve, no le sirve, no lo quiere practicar o le parece riesgoso practicarlo. Sí, yo ahí creo que tenés razón con el tema de la constancia. Y creo que hay un factor que es ambiental también, que es, y que es lo que yo un poco mencionaba, que es los seres humanos somos propensos al error, entonces vos tenés que ambientalmente hacer algo para que eso no ocurra. Con los jóvenes, porque vos pusiste el ejemplo de los jóvenes, una forma ambiental, si querés, o de política, es que la licencia no sea una cosa de una prueba. ¿Sí? Hay muchos programas que se han hecho en otros lugares con jóvenes donde el proceso de otorgamiento de la licencia es gradual. Vos como conductor Nobel, y lo que sucede es que muchas veces los conductores Nobel son jóvenes, el conductor joven y Nobel, la licencia, ni bien la obtiene para conducir acompañado por algún familiar y de día, ¿sí? Durante una cantidad de tiempo. Luego tiene que rendir un examen de nuevo. Un examen que tiene que ver con conocimientos declarativos y habilidades que lo habilite para conducir de noche, ¿sí? Acompañado por un familiar, no solo, ni con sus amigos. Y después tiene que volver a rendir otro examen al tiempo para que lo habilite totalmente a conducir solo o acompañado o ¿sí? Con exámenes declarativos y de habilidades. Eso genera cuando se aplica reducción en los siniestros fatales en jóvenes, porque primero reducís la exposición y por otro lado generás experticia. ¿Qué sucede con los conductores jóvenes? Además de que son buscadores de riesgo natos, tienen menos habilidades para el manejo del vehículo, porque la habilidad para manejar un vehículo, como cualquier habilidad, se adquiere a fuerza de repetir y de práctica. Entonces, yo les mencionaba la acreditación de conductores como algo que era difícil de hacer en términos de evaluación psicológica, pero también hay algo difícil en términos de evaluación motriz. Hay algunos estudios que se han hecho donde se le pide a la gente que sea voluntaria de volver a rendir el mismo examen con los mismos evaluadores o con otro evaluador, pero el mismo examen en un periodo de tiempo, y la falla, o sea, las personas que aprueban
y vuelven a fallar, aprueban en primera instancia y vuelven a fallar en la segunda, es como de un 64% en algunos estudios. Eso puede indicar o que no hay consistencia entre los evaluadores o que el desempeño no es consistente a través de las evaluaciones. Entonces es cierto lo que vos decís, tiene que haber como una constancia. Acá el proceso de otorgamiento de licencias, para aquí no para mal, es algo de una vez. Y nunca más. Asignado todo. Asignado todo. Y no hay un... El teórico se una vez. Una vez, de hecho el teórico lo rendís una vez y si renovás el carnet antes de que se te venza, tenés el premio de no volver a Claro, rendirlo. eso está mal. Sí, después no va acompañado con un control fuera como siempre. Entonces no sirve. Sí. Un factor del que ahí no hablaste, que lo digo personalmente, ¿no? La cuestión de la expectativa social del estatus. Por ejemplo, hace un montón de tiempo que vengo tratando de convencer a mi hija de que ando en bicicleta y me dice médica, ¿no? No, mis pacientes no me pueden ver llegar en bicicleta. Le digo, ¿cómo que no? Sobre ejemplo. Sí, cuando hablé de las ventajas del auto como la funcionalidad, lo pensé y no lo dije porque era entrar en otro tema, pero una de las... El auto es preponderante por su funcionalidad, pero también tiene una preponderancia enorme por el valor social. El auto es una medida de estatus. Alguien se compra un auto y le dicen te felicito, depende del auto, ¿no? Pero te compras una bici y no te dicen te felicito. Sí, no, sí, pero tampoco, no sé. Qué bueno te compras una bici. Ese te felicito tiene un contenido Qué lindo muy bici. grande porque de alguna manera quiere decir que vos llegaste a algún lugar donde tenías que llegar. Yo esto ya lo contaba, que tenía un tío abuelo que vivía al lado de mi casa y yo ando mucho en bici. Y ahora no tengo auto, en ese momento tenía auto, pero andaba en bici igual. Y me ve saliendo un día y me ve en la bici y me dice, ¿qué pasa? ¿Andás en la mala? No, tío, mi tío tenía como 89 años, 88. No, tío, le mando en bici porque me gusta, porque quiero. Pero hay algo de eso, o sea, el estatus y el lugar del medio de transporte. Creo que es Lo curioso más es... potente, digamos, que impide el patrón. Sí, lo curioso es que yo creo que ahí hay algo que lo del estatus y el lugar de las cosas es algo modificable. Un ejemplo es el cigarrillo. El cigarrillo era algo de banana, de canchero. Sí, ya no es más. Eso ya ese lugar no lo tiene. Puede tener otros, pero no ese. Y para la charla, repasando algunas cosas, vi de nuevo un video en el que un dinamarqués habla de las líneas de deseo. Y es un tipo que es como un militante del uso de bicicleta, además tiene una empresa de diseño urbano y trabaja mucho con el concepto de líneas de deseo. Y lo curioso en el video es que en un momento él dice, los autos ya son como una mala palabra, a nadie le gustan, son prepotentes, ensucian, hacen ruido, pero bueno, como que siguen estando. Entonces, lo que a mí me llamó la atención al reverlo es esa idea. Dinamarca es un país donde se usa mucho la bicicleta. Copenhague es una de las ciudades de mayor uso de bicicleta del mundo, como en Holanda o algunas ciudades de Alemania. Pero ahí hay algo del cambio. En algún momento va a haber un cambio de valoración y entonces usar el auto va a ser algo que vos decís, ¿por qué subís al auto? Si podés, va a ser como una actitud entre egoísta, antiecológica, socialmente dañina, entonces la gente va a pensar dos veces antes de subirse. Bueno, de hecho, uno de los barrios más exclusivos de Copenhague se caracteriza porque no está permitido el Claro, no se puede acceso usar a eso. vehículos motorizados. Sí. Ahora te comparto, que las automotrices se están dando cuenta de este problema. O están viendo que verdaderamente están perdiendo terreno, por lo menos desde las políticas futuras. En la actualidad todavía no hay un desarrollo auto. El otro día fui a una charla de la Superintendencia de Seguros y hablaban de los vehículos autónomos. Principalmente en Volvo, principalmente en Alemania. Y como una alternativa, atentando un poco opuesto a lo tuyo, pero las automotrices se dan cuenta que si no cambian el rumbo, van perdiendo muchísimo terreno.
Y hablaban de Volvo específicamente camiones, pero hay varias automotrices que desarrollan autos autónomos, donde un concepto pero muy loco, ¿eh? Yo hasta me preocupé porque me voy a quedar sin laburo. Soy perito accidental, pero muy bueno, ojalá, por ahora, ¿no? Y bueno, hasta ahora las experiencias que tienen son buenísimas, no tienen siniestralidad, ecológicamente son bárbaros porque reducen la cantidad, porque el concepto es muy, muy loco y todavía no me cierra a mí, yo considero parte de la sociedad. Ellos, el proyecto es que el auto, por ejemplo, que en el barrio haya un auto solo. Como el auto me lleva a mí después, a mí me dejan el trabajo, ¿no? En vez de dejarlo ahí, el auto vuelve y lleva a mi hermana, ¿no? El auto vuelve y lleva al vecino. Y el concepto es eléctrico. Y el concepto fuera que es muy bueno, muy loco para nosotros verlo hoy, pero ellos están trabajando y los camiones en ruta ya circulan tienen un camionero, pero no, el camionero no es el encargado de la conducción del vehículo. Sí, Porque por ley no puede sin el chofer no hace nada. Y eso ya funciona en Alemania. Sí. Hay mucho desarrollo de la ingeniería, de muchas, como muchos avances. Hay algunos que no son tan por ahí complejos o novedosos como esos, que tienen como limitaciones para la velocidad o establecen ciertos sistemas de navegación. Ahí desde la psicología hay mucho trabajo en la interacción hombre-máquina, la parte ergonómica. Lo de los autos autónomos está muy bueno. Google tiene el desarrollo de un auto que anda solo. Lo que yo creo de eso es lo mismo los autos eléctricos, que son un desarrollo que genera una reducción de la contaminación por aire, del aire por ejemplo, o son mucho más silenciosos, pero eso no reduce el problema del sedentarismo, por ejemplo. Que es un problema, o sea, ese problema lo desplaza, está muy bueno, pero desplaza el problema de la seguridad. Hasta que haya una falla gigantesca del sistema y ahí te van a llamar a trabajar, te vas a trabajar de nuevo. Pero bueno, nada, me parece que son cosas todas muy interesantes. Lo que más me llamó la atención, fue porque yo lo veía mirando como que muchas cosas son buenas y yo digo, ¿cómo se podrán aplicar? Por ejemplo, con la velocidad, todo muy bueno. Pero el concepto que a mí me llamó la atención poderosamente, pero recordaste vos en algunos aspectos de la charla, es ese: ¿para qué tener 10 autos y con uno? Entonces vos reducís un montón de cosas. O sea, es mucho más profundo que la siniestralidad solamente. Es muy loco porque el tipo que hablaba, yo por ahí les digo lo que yo capté desde mi exposición, pero el tipo que hablaba tenía un concepto muy claro, que está buenísimo. Vamos a suponer que acá si todos venimos en auto son 40 autos y con ese sistema usaríamos 4. Sí. Imaginemos cómo sería la vía pública en vez de con 40 con 4. ¿Vos querías? Sí, no, mencionar un poco que en parte con la charla siempre nos orientamos a ver a la bicicleta como el modo, digamos, que más subsana todas estas falencias del actual sistema. En ese sentido, y de la mano con lo que decía Sergio, creo que hay una cuestión que son de prioridad en las políticas, que es a lo que deberíamos apuntar como sociedad. Porque yo escuchaba la charla y recordaba, yo no sé si todos saben, en Mar del Plata se hizo una vez un taller con ciclistas donde se desarrollaron bicicletas. Se pedía a la gente que dibujen de un lugar a otro qué calles elegirían para circular en bicicleta. A partir de ahí se diseñaron 150 kilómetros de bicicletas para que se sumarían a 30 que ya hay existentes. Ahora bien, ese desarrollo es genial, está buenísimo, pero tenemos el problema del uso del espacio público, que es lo que es la base de todo.
cuando uno dice el vehículo privado, en particular, ocupa muchísimo de espacio. Por una bicisenda implicaría, genial, estamos todos de acuerdo, ahora si pasa por la puerta de nuestra casa, y yo no puedo poner el auto ahí, estaríamos de acuerdo, ¿no? Entonces ahí creo que es donde debemos trabajar en el verdadero cambio de paradigma, digamos, y poder llevar adelante este tipo de propuestas. Porque en definitiva, esto de las bicisendas no se puede llevar a cabo por eso. El costo político de hacerla, más con el pasado que tuvo la ciudad de un intento de bicisenda, es muy alto. Entonces, convencer a las autoridades de llevarlas a cabo es difícil en una ciudad que tiene un 4% de ciclistas, que es muy alto a nivel nacional. Sí, exacto. Bueno, es todo un tema, ¿no? La articulación entre el conocimiento, las políticas públicas. Igual el Metrobús tampoco va a permitir que se estacione. ¿Cómo? El Metrobús tampoco va a permitir que se estacione en todas las avenidas. No sé, creo que es todo un tema muy interesante. Por ahí, si les parece, como llevamos un montón de tiempo, por ahí está bien cerrar hoy. Creo que sí, cerrar por ahí con esto, con el tema de cómo hacer para que el conocimiento y las políticas públicas se acoplen de alguna manera y logren cambios en la percepción social de ciertos problemas. Y bueno, gracias por haber escuchado atentamente, por haber venido y bueno, están invitados a la próxima charla y a consultarnos en lo que quieran, cuando quieran. Por ahí no los mencioné, pero los compañeros del grupo de investigación son Silvana Monte, que está ahí sentada, Jeremías Tosi, que está acá, sentado acá, y al lado de Marcos está Rubén Ledesma, que es el director del grupo. Y bueno, nosotros trabajamos dentro de la facultad, somos docentes de la facultad y cualquiera de los que está acá nos puede consultar y acercarse por las inquietudes que tenga sobre el tema. Muchas gracias.